¿Cómo podrías definir el inconsciente desde tu concepción, de tus conocimientos? ¿Cómo se lo explicarías a alguien, digamos, que no tiene? Mira, es difícil de definir. Primero, lo que diría es que la palabra inconsciente es una palabra limitada, pero menos mal que existe. Yo digo que le pongo una velita todos los días y digo gracias que existe tu palabra, porque en el fondo está hablando de lo que en la antigüedad se presentaba de otra manera, a través del concepto de alma y otros conceptos mucho más afirmativos. Pero hablar inconsciente, ojo, la aprecio mucho, pero es un negativo, inconsciente. Entonces, lo que yo suelo decir es que algo sea inconsciente, para mí no significa que sea inconsciente por sí mismo. No sé si me explico, no sé si es difícil esto, pero quiero decir, lo inconsciente es algo que para mí es inconsciente porque yo no tengo conciencia de eso, pero en el inconsciente hay mucha conciencia. El inconsciente que me interesa no es solo el inconsciente vinculado al reprimido, que es una parte del inconsciente, me interesa ese inconsciente que sabe. Entonces parece una contradicción, porque es inconsciente como que sabe, no, porque es inconsciente para mí. Pero el concepto de inconsciente nace en el siglo XVIII, en el concepto del romanticismo, y después hay toda una psiquiatría anterior, muy anterior a Freud y demás, al principio del siglo XIX. Ese concepto de inconsciente está cargado de un concepto de creatividad. El inconsciente si el inconsciente es creativo, quiere decir que conoce. Jung después, cuando retoma esto, dice el inconsciente sabe, conoce. Entonces el inconsciente no es inconsciente, es inconsciente en un sentido. Claro. Pero entonces hay una dimensión profunda del inconsciente que me conecta con el sentido, me conecta con, bueno, para algunos autores hasta me conecta con Dios, con lo absoluto, ¿no? Claro. Son niveles diferentes, por supuesto, ¿no? Hay un famoso libro de tal White que dice el Dios inconsciente, pero no quiere decir que Dios sea inconsciente, sino que Dios no mora en la profundidad de mi conciencia, ¿no? Quiere decir que yo creo que lo inconsciente tiene un aspecto represivo, tiene un aspecto de oscuridad y también inerte, que es para ser trabajado, pero que en última instancia en el inconsciente subyace o late una profundidad orientadora. Más allá de si lo asimilamos o no a Dios, ¿no? Yo me anticipé, fui un poco rápido, ¿no? Pero eso tiene que ver con que, bueno, vos que sos un artista, lo sabés, vamos, está más en tus prácticas, pero quiero decir, de pronto se te ocurre algo, ¿y por qué se te ocurrió algo? O tus manos, digamos, a veces, no sé, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Pero como los navajos tienen esa expresión que es motion in the hand, ¿no? Cuando están desorientados, mueven la arena y dejan que las manos los orienten, digamos, ¿no? ¿Entendés? O sea, el inconsciente como pausando un poco la mente. Exactamente. O sea, el inconsciente aparece visualmente, en forma motora, en forma a veces senestésica, auditiva, o vaya a saber claro, cómo, se ¿no? manifiesta. Se manifiesta de muchas maneras, pero es justamente lo que brota. Y Jung decía, si nosotros pensamos que el inconsciente es nada más que son las migajas que caen de una mesa ricamente servida, que sería la parte, que es cierto también eso, ¿no? Sería la parte del residuo mnémico. Sí. Si fuera eso, digamos, ¿no? Digamos, ¿cómo explicamos que se nos ocurran cosas? ¿Y qué va a pasar si un día no se nos ocurre nada? ¿No? Es decir, no importa que sea algo genial, ¿no? Pero de tanto en tanto se nos ocurre algo. A lo mejor se me ocurre cómo mirar mejor a mi mujer, qué sé yo. Sí, algo no tan no estoy hablando de que se me ocurrió la gran revelación, ¿no es cierto? Pero la vida en su frescura y en su potencia creadora y la que establece vínculos con los seres humanos, con la naturaleza y con el misterio de la vida, es algo que brota de un interior, que es incognoscible y que, bueno, nosotros llamamos inconsciente porque en nuestra indigencia espiritual es la palabra que tenemos. Claro. Por eso digo que pongo una velita. Sí. Porque si uno dice alma, yo digo, ¿cómo demostrar que existe el alma? ¿No? Bueno, yo tengo una teoría, yo digo que el alma, no hay que demostrar que existe el alma, hay que cuidarla primero para que después se manifieste, ¿no? Bien. Pero bueno, digamos inconsciente, nos quedamos tranquilos. Sí. También tiene una parte que puede ser media, así como creativa, puede ser también destructiva. Por supuesto que sí, porque en realidad es como la fuerza de la naturaleza, ¿no? Es decir, como la electricidad, yo pongo los dos en enchufe, no voy a decir que la electricidad es mala, es que yo me vinculé mal, ¿no? Sí, tiene como algo de herramienta que puede ser bien, tal vez, exactamente, tomada o media. Si uno también
Yo a veces pienso que si lo mantiene uno en el inconsciente y no lo trabaja, se puede manifestar de un modo medio también. Absolutamente, exactamente. Malo. Digamos, cuando uno no trabaja el inconsciente aparece abrupta, de forma invasiva. Claro. Bueno, pero fíjate que eso fue visto en la antigüedad sin llamarlo inconsciente, cuando, en el sentido de que lo sagrado, para hablar de las cosas más profundas, ¿no? Aparece muchas veces de manera inquietante, no es que aparece, digamos, solamente con cara agradable, ¿no? O sea, Sí. Un autor, Rudolf Otto, decía que lo sagrado es un misterio fascinante y tremendo, ¿no? Es decir, las dos cosas, a veces más la cara fascinante, a veces más la tremenda. No sé, Moisés con la zarza ardiente, la zarza ardiente, uno dice, no, apareció Dios con la luz, etcétera, qué lindo. No, él primero le agarró un julepe tremendo, claro. ¿no? Es decir, es el temor de Dios. Dice, no temas, ¿no? Porque imagínate lo que es la experiencia conmovedora de algo que irrumpe, ¿no? El misterio cuando aparece, claro, produce temor, y uno puede, por supuesto, quedarse pegado a eso, ¿no? El libro rojo lo ve, se ve muy claro, ¿no? Dice, hay una cantidad de experiencias ahí que son verdaderamente, si uno las ve de un lado, parecen siniestras, en el sentido de izquierdo, digamos, aterradoras. Pero, bueno, esa es la experiencia del inconsciente. El inconsciente tiene fuerza, no es débil. Como los sueños son ingenuos, aterradores, luminosos, cómicos. Claro, por eso están tan conectados. Claro, pero sí son inquietos. Y hablando del libro rojo, ¿cómo empezó tu historia con el libro rojo y cómo fue ese proceso de editarlo acá? Supongo que tuviste que pedir algunas licencias, ¿cómo ¿cómo se te ocurrió la idea? Digamos, bueno, yo con Jung, dicho sea de paso, no lo mencioné, pero digamos, un autor que me ayudó mucho a articular mis procesos internos, digamos, con lo académico, fue la obra de Jung, ¿no? Porque evidentemente está todo este concepto de inconsciente que yo te puse en mis palabras de manera muy sintética, uno lo encuentra en Jung. Quiere decir que yo no te puedo decir en qué fecha, pero ya tempranamente, hace casi 40 años probablemente, no sé, no tengo fecha, pero 40 años sí, empecé a estudiar a Jung y empecé a dar cursos sobre Jung cuando ya lo aprendí, y me ocupé de algunos volúmenes de la obra completa, que me ocupé yo, digamos, ¿no? Editados en Madrid. Entonces y siempre se esperaba que en algún momento iba a aparecer el libro rojo, ¿no? Todos, la gente que conocemos a Jung sabemos que existía el libro rojo, pero que estaba, digamos, sin editar. Cuando aparece en el 2009, digamos, en versión alemana e inglesa, la inglesa es la que se difunde, yo me comunico con Leandro Pinkler, un gran amigo mío, que es profesor acá, buen colega, estudioso de los mitos, en fin, y profesor de griego, pero un gran amigo, y Soledad Constantini, que tienen esa editorial extraordinaria que es el Hilo de Ariadna, ¿no? Y que editaba una revista bellísima, temática, de todo el tema del simbolismo, lo sagrado. Y ¿Cómo es el nombre de la revista? El Hilo de Ariadna. Ah, el Hilo de Ariadna, sí. Que ahora es una editorial muy importante. Y bueno, hasta ese momento se publicaron revistas temáticas, ¿no? Que yo publicaba siempre allí, digamos, y bueno, sobre el tema del Grial, sobre el tema del Dante, sobre el tema, bueno. Y les conté, mira, está esta posibilidad, ¿no te parece? Y me decía, hagámoslo en castellano. Pasa que había unas editoriales españolas que tenían prioridad, pero no se animaron a hacerlo porque pensaron que la edición inglesa iba a copar, y yo pienso que siempre es bueno una traducción al castellano, desde el original, ¿se entiende?, del alemán, y una edición que la gente pudiera, con notas y con... Entonces, así como ella viajó a Estados Unidos y consiguió los derechos, y lo hicimos en tiempo récord, compré un equipo, y en menos de un año tradujimos el libro, y yo publiqué al mismo tiempo un estudio de más de 400 páginas sobre el texto, porque son un año que no dormí prácticamente, pero no por solamente el trabajo, sino porque el libro rojo me impactó tanto, porque es un libro que está vivo, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente es un diario interior de Jung, de un periodo de su vida, ¿no? Tiene que ver con mucho lo que estamos hablando. Sí, sí. Bueno, así que se publicó, ya pronto se cumplen casi 10 años de que salió el castellano es del 2010, ¿no? Pero fueron las primeras traducciones, y mi libro también. Así que bueno, eso.
¿Y cómo podrías resumir el libro? ¿Cómo lo definirías? ¿Una obra de arte? ¿Un ensayo? ¿Cómo lo definís vos el libro? Yo creo que es es decir, sí tiene mucho de arte, tiene mucho de psicológico y filosófico, pero es fundamentalmente un libro iniciático. O sea, es un libro que no propone una teoría. La teoría de Jung está afuera de ese libro, ¿no? Surge como... Es un libro que relata un viaje interior y una transformación interior. Por lo tanto, es iniciático en ese sentido. Y tiene muchos temas, pero el tema fundamental es el tema de la renovación. O sea, de cómo conectarme con la profundidad, morir a muchas cosas y renacer a otras. Y fundamentalmente propone la renovación de la imagen de Dios. Yo creo que esto estoy simplificando, porque el texto es enorme, ¿no? Pero por eso el libro rojo no se llama libro rojo, se llama, en realidad el nombre verdadero es libro nuevo, Liber Novus. Sí. Es un poco la idea. Bueno, falta que hay que estudiarlo. Y te iba a preguntar, ya que estábamos hablando tanto de Jung, ¿cómo te parece que aparecen los arquetipos que él tanto los estudia y los investiga en la vida contemporánea o en el universo actual, digamos? ¿Cómo pensás que pueden manifestarse de algún modo? ¿Dónde vos lo encontrás? ¿O si estás todo el tiempo permanentemente viendo arquetipos así como en las personas también pueden ser en organizaciones más amplias que una persona, en grupos? ¿Cómo podrías identificarlos en la contemporaneidad? Bueno, primero quisiera aclarar que hay que distinguir arquetipo de estereotipo, ¿no? O sea, digo porque muchas veces el término arquetipo que Jung toma de la tradición platónica tiene una versatilidad y una creatividad, porque son en el fondo como patrones no solo de comportamiento sino de simbolización. O sea que el arquetipo, nosotros no conocemos arquetipos, lo que conocemos son las manifestaciones. Entonces tiene una enorme creatividad. Si el arquetipo, si yo veo lo mismo siempre, es porque ya reduje el arquetipo al estereotipo. ¿Qué es lo que pasa con algunas versiones un poco New Age, digamos, donde se muestran como, digamos, esquemas, ¿no? En ese sentido, cuando Jung propone el concepto de arquetipo, al principio él hablaba de imagen primordial, lo propone en el 19, trata de mantener esta idea de que el arquetipo es incognoscible. Lo que yo conozco son sus formas, que van variando, aunque varían, hay variantes y variaciones, que varían de persona en persona y de momento en momento, ¿no? Y que justamente la creatividad mayor es la de descubrir digamos, cómo se están dando esas formas arquetípicas. Eso nos lleva también a decir que no podemos decir que hay un número fijo de arquetipos, no sabemos. Yo dice, no sé cuántos arquetipos hay. ¿Se entiende? Independientemente de que él estudió algunos que igual me parece están vigentes, aunque sus manifestaciones puedan ser variables. El arquetipo fundamental, hay uno que sí es fundamental, es el arquetipo del sí mismo. Es decir, o del self, ¿no? O del self, que es el arquetipo de totalidad y de centro, que es el arquetipo, de alguna manera, es la imagen de Dios en el fondo, ¿no? Que es, entonces, Jung, por ejemplo, en Aion, que es un libro bastante complejo, pero también tiene mucho que ver con el libro rojo, plantea justamente cómo el sí mismo va, a lo largo de los 2000 años, la era de Piscis, va variando. O sea, pero va variando no el arquetipo, sino la forma en que se manifiesta. Es decir, él lo pone a través de la imagen de Cristo, como, digamos, como, por ejemplo, el arquetipo de sí mismo hoy pareciera que necesita dar cuenta de lo femenino, del mal, de la materia, no ser solamente una imagen de Dios masculina, claro. O por ejemplo, digamos, o luminosa nada más, vos hablaste, claro. ¿entendés? Sino más integradora. Más integradora, pero quizás en una cierta época esa forma arquetípica funcionaba. Ahora tampoco tenemos la garantía que nosotros tenemos la posta y tenemos todo, ¿entendés? Y eso pasa por todos los arquetipos, es decir, que los arquetipos están vivos. Claro, están mutando, digamos. Y están mutando. El problema que hay en el mundo contemporáneo, yo creo, es que hay una desorientación y una pérdida de conexión simbólica, ¿no? Que, o sea, no tiene que ver con que... no tiene que ver con... Es decir, la pérdida de la vigencia de las tradiciones espirituales podría ser algo positivo si entendemos la presencia como algo cerrado, pero si creemos que porque nos liberamos de las tradiciones espirituales somos más libres, ¿no? En realidad somos más libres de algo, pero no sabemos para qué somos libres, estamos desorientados. Yo creo que las tradiciones espirituales
tienen vigencia en su profundidad, pero que efectivamente estaríamos llamados a recrear, digamos, desde nuestra situación particular, ese enorme legado, ¿no? Yo creo que estamos, pero si hacemos lo que queremos, si queremos que, no sé, que de lo que se trata es o no ser espirituales o ser espirituales de una manera absolutamente arbitraria, en el fondo terminamos siendo presos de un vacío. Sí. Entonces yo creo que ese sí mismo, por ejemplo, muchas veces se manifiesta como sin sentido, como vacío, ese enorme vacío que aparece. Como una incertidumbre. Exactamente, pero acuciante, digamos. Claro. Pero a veces el arquetipo se manifiesta por su ausencia. Claro. O sea, de algún modo lo ves como saludable, de algún modo esa especie de incertidumbre. Y bueno, puede ser como una especie de introspección. Lo que es saludable es que yo lo tome como saludable, que yo quiera trabajarlo. Claro. Si no lo trabajo, no es saludable, digamos. Yo creo que vivimos momentos muy difíciles, digamos, ¿no? De gran desorientación. Ahora, si yo acepto la desorientación para trabajarla, ya eso es una orientación. Entiendo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Sí, como hacerse cargo también de que hay una incertidumbre enorme y bueno, no tampoco ni taparla ni llenarla de cosas como para no verla. O para puedo hacerme un diferente o un escéptico así a rajatabla, o me vuelvo dogmático en el más sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de quedarme aferrado, entonces hay un techito que en el fondo me cubre un ratito, ¿no? Sí, y te encierra también. ¿Cómo te encierra? Claro. Ahora, un poco, yéndonos un poco a la parte del arte, y que aparte del libro rojo, yo también tiene mucho de obra de arte en sus imágenes y en su proceso. ¿Cómo te parece que puedes vincular el arte a todas estas cuestiones, no sé llamarlas espirituales, que estamos charlando? ¿Cómo pensás que el arte irrumpe o se conecta o puede relacionarse con esto? Te voy a contar una anécdota de Jung. Cuando Jung empezó haciendo esta experiencia del libro rojo, digamos, porque él pintaba, ahora va a salir un libro, muchos pasos, ¿sabes? ¿No? El arte de Jung, va a salir pronto. Si está en inglés, lo va a sacar el libro de Adler, un libro bueno, con toda él al principio, de muy joven, hacía pintura impresionista, que yo, en la época, claro. pero digamos, después, yo vi algunas partes de la obra de él, la vi en esas culturas y tiene, por ejemplo, la tumba del perro, hecho con el espíritu del perro, ¿no? Que parece una cosa medio africana, ¿no? Bueno, ves que esculpía y todo eso. El tipo hasta acarició la posibilidad de dedicarse al arte. Y cuando empezó con este tipo de, vamos a decir, expresiones artísticas, ella se preguntó, ¿qué estoy haciendo? Y una voz le dijo, arte. Después se dio cuenta que se le había intercalado la voz de María Molzer, una paciente, y que era, en el fondo, se había pegado a algo, que en el fondo no estaba haciendo arte, en el cierto sentido de la palabra. Después quiero volver a la palabra arte. Como que, en cierto sentido, el libro rojo, si entendemos por arte una cierta forma moderna o posmoderna, posmoderna no puede ser porque no existía, pero claro, se entiende, ¿no? Pero, digamos, de lo que se entiende por arte, yo diría que no es arte. Okay. Ahora, si entendemos arte desde que puede ser el arte que se hace puede ser lo que voy a decir ahora, ¿no? Como fue siempre, porque el arte en el fondo, yo no quiero, imagínate, tantas definiciones de arte, ¿no? Pero el arte presupone siempre la transformación de la materia, sí, ¿no? Eso creo que es indiscutible, sí. Sea acústica, sea, digamos, en tres dimensiones, en donde siempre se transforma la materia, ¿no? Sí. No digo que eso es el arte, digo que el arte, porque también hay transformación de la materia que no es arte, pero quiero decir, supone la transformación de la materia. Ahora, esa transformación de la materia, evidentemente, es como si pretendiera descubrir algo o conectar, o que esa transformación de la materia generalmente va acompañada, y ahora voy a lo que es el arte antes del arte, el arte en las culturas arcaicas. El arte no era para exponer, para hacer muestras, no digo que esté mal hacerlo, ¿no? Por favor, acá hemos hecho, pero me entendés lo que quiero decir. Sí, ¿no? sí. Antes de que exista la palabra ya existían manifestaciones y prácticas. Sí, como la ley de gravedad existía antes de que la descubriera Newton. Bueno, justamente el arte en las culturas arcaicas es una dimensión de la espiritualidad, es una expresión de la espiritualidad. Entonces la transformación de la materia es una transformación que acompaña la transformación de la comunidad o del individuo, y que es orientador, que ayuda, digamos, o la danza,
los objetos, digamos, ¿no? Algunos más cotidianos, otros más, digamos, más rituales, pero en el fondo lo que hacen es descubrir una profundidad de la vida a través de una transformación de la materia, que no, entonces no está transformando la materia externa, está transformando la materia interna. Y el ejemplo mejor que podemos hacer para traer de la antigüedad al presente es la alquimia. Porque la alquimia, como los alquimistas, antes de llamarse alquimistas, que es un término que aparece posteriormente, pero también es antiguo, ¿no? Pero en el origen se llamaba el arte, la técnica, claro. Pero el arte, ¿no? El arte de Hermes, ¿no? Que es que el arte de la transmutación, la materia que se transforma en laboratorio, es una proyección, dice Jung, acá ya leyendo lo de Jung, una proyección de la materia psíquica. De manera tal que cuando, es como un rito, cuando el rito funciona, no que el rito hecho formalmente, el rito tiene, de hecho, las iglesias góticas o lo que fuera, los templos hindúes, son tan llenos de arte, en un sentido de la palabra, ¿no? Y también las formas y las danzas y bueno, los gestos, todo eso. Bueno, todo eso es transformar una materia para reorientar una materia psíquica espiritualmente. Y yo creo que esa dimensión del arte puede perfectamente recuperarse. Jung también se metió con eso, es decir, por algo. Entonces, en ese sentido, si vos decís en ese sentido la palabra, vuelvo a decir sí, en el libro rojo hay arte. Pero si empezamos con la concepción más moderna, sí, de producción de objetos, todo depende también de la concepción de estética que tengamos, ¿no? Pero, digamos, en cierto sentido, en la concepción habitual de estética hay una distancia, digamos, con quizás no lo que le pasa al artista en verdad, ¿no? Depende, o quizás no lo que le pasa a la gente en verdad, pero digamos, en cierto sentido hay una tendencia en la modernidad a hacer que la experiencia estética no sea una experiencia espiritual. Entiendo. Con excepciones, Kandinsky escribió ese libro maravilloso de lo espiritual en el arte. Sí. Es decir, ¿se entendés? Y bueno, pero no te olvides que estamos en esa misma época que el libro rojo, más o menos, digamos. Claro, es exactamente. Estamos en ese momento. Jung se metió con el dadaísmo, por ejemplo, y incluso hizo una experiencia dadaísta en el hospital. Cuando era muy joven, y después dijo no, porque el dadaísmo en última instancia se mete con el inconsciente pero juega. Claro, como que por ahí lo puede banalizar. Exactamente. Pero fíjate como, claro, y muchos de esos autores, digamos, Kandinsky sin duda, sin duda, un hombre que tiene una búsqueda espiritual extraordinaria, ¿no? Yo me acuerdo que di un curso con un historiador del arte ya fallecido en Bellas Artes hace años, sobre Kandinsky y la teosofía, ¿no? Mostrando esto, ¿no? Como todas estas formas abstractas, en última instancia, son concretas en un sentido de la palabra, ¿no? Que es lo que decía el propio Kandinsky. Quiere decir que yo creo que el arte puede ser una vía espiritual, ¿no? De hecho, pero en la medida en que lo sea. Sí, que es una decisión también. Una decisión y una cesis, un trabajo, porque la decisión es el primer paso, después hay que llegar a que sea, ¿no? Porque yo puedo decidir. Claro, una práctica también que no. Y respecto a esto, una pregunta más concreta sobre el libro rojo, que ya que sos especialista. Digamos, en la práctica, ¿cómo era el proceso de creación de imágenes del libro rojo? Porque yo tengo una especie de hipótesis que entiendo que es real, pero quería confirmarla. Que bueno, explícamela después si yo te lo digo, pero básicamente entendí que él se sometía a una especie de auto-hipnosis o psiconáutica y a partir de ahí aparecían esas imágenes, pero tal vez es erróneo lo que yo entiendo. No, bueno, depende cómo definamos los términos. Está bien, en realidad todo empezó para Jung con una invasión del inconsciente, que primero empezó como algo que le vino del inconsciente, y con esas experiencias que tuvo arrasadoras. Él vio en el octubre del año 13, tuvo 3 visiones de la Europa arrasada por un océano de sangre, digamos, que cuando llegaba a Suiza las montañas lo protegían, ¿no? Y bueno, las visiones son más complejas, pero básicamente, digamos, empezó a tener una invasión del inconsciente. Y un día comprendió que él no tenía que esperar, y eso lo inquietaba muchísimo, ¿no? Le ayudaba muchísimo el escribir, el dibujar y sobre todo escribirlo como un libro medieval. Hasta que un día, probablemente un 12 de noviembre, él decide no esperar a que vengan las imágenes, sino ir a ellas, digamos, ¿no? Y es ahí como, digamos, él decide descender, sentirse que va descendiendo hacia una caverna, como que va desciende, y
y ahí se le abre todo lo que viene después del libro rojo, salvo excepciones, proviene de el ir hacia el inconsciente. Esto después él en un artículo del 16, que igual él no publica en su momento porque era demasiado usado para la época, pero en el ámbito, digamos, psiquiátrico, psicológico, escribe un artículo que se llama La función trascendente, que relata lo que después se llamaría el método de imaginación activa, que consiste en entrar en términos con el inconsciente, es decir, en ir al umbral entre consciente e inconsciente, y a diferencia de la meditación habitual, que también tiene su valor, pero en donde uno no interviene, en la imaginación activa se interviene. No se interfiere, pues se interviene. O sea, uno interactúa como si yo te dijera, como estamos dialogando, si yo te avasallo, que un poco lo estoy haciendo, y discúlpame, en el fondo no está bien. Okay. Cambio, ¿cómo sería Es que, bueno, de alguna manera lo que hago es, supongamos que vos fueras un sueño mío, yo, digamos, te pregunto a vos y vos me contestás, yo reconozco que vos sos una otra realidad. Okay. Y escucho, y vos podés objetar, podés estar de acuerdo, podés entender lo que es decir, voy en cierta manera, digamos, vinculándome con ese material, dejando que ese material me hable o se mueva, ¿no? Sí, manifiesta. Y a eso vos es lo que decís, que él se conectaba así con el libro. Okay. Sí. Trataba de escuchar. Y eso uno lo puede hacer, una práctica que hacemos acá también, que digamos, es muy interesante para trabajar los sueños, por ejemplo. Claro. O sea, o otros materiales, ¿no? Es decir, por supuesto que hay niveles de imaginación activa, pero uno puede manipular, o uno puede quedarse muy pasivo y siguen apareciendo imágenes. Claro. No está mal, pero en general eso sí es muy pasivo. Eso es lo que se llama sofrosis, sí. Como una especie de meditación a través de la respiración. Sí, podría ser, sería una forma así, sí. Pero digamos, acá hay por eso más activa, porque de alguna manera hay una intervención que hay que cuidar que no sea interferencia. ¿Y esa intervención es de uno mismo o es de alguien que, digamos, el guía? Digamos? La imaginación activa como tal, en su pureza, es uno mismo con sus propias imágenes. Okay. Ahora, eso no quita que muchas veces en contexto terapéutico o en otros contextos se haga con con la guía. Un facilitador. Un facilitador que tiene que ser facilitador, que no tiene que interferir, tiene que sugerir, nunca él toma la decisión, ¿cierto? Ahora, esa imaginación activa habitualmente se hace cerrando los ojos o no, pero digamos con el contacto interior, pero se puede hacer también a través del dibujo, a través de, que hay muchos ejemplos en la obra de Jung de pacientes que lo hacían. Bueno, el libro rojo tiene que ver con eso, o a través de la danza, o se puede hacer a través de otras expresiones artísticas, llamadas artísticas, digamos, ¿no? Pero bueno, por supuesto que todo tiene su más y su menos, o también puede ser también escribiendo, puede ser. Claro. Pero la ventaja del trabajo interior directo es que, digamos, es inmediato, tiene como ese tiempo entre comillas real, no sé si me explico. Sí, como una especie de frescura. No hay límites de producción, digamos, claro. ¿no? Porque es infinito. Pero bueno, también lo bueno del plasmarlo, y Jung hacía dos cosas, ¿no? Claro. Es que de alguna manera permite volver sobre esas imágenes de una manera más consciente, y eso ayuda. Él decía a una otra paciente que tenía una tremenda flujo de imágenes y demás, le recomendó hacer algo parecido al libro rojo de él, y de ellos son seminarios, seminarios visionarios se llaman, están consignados allí, no están traducidos en castellano. Él dijo, usted haga este libro, escriba esto, plásmelos, y luego esas imágenes van a ser como una catedral para usted. Porque una catedral, no muchas catedrales que se hacen ahora, ¿no? Pero las catedrales góticas, uno entra a Chartres o lo que fuera, bueno, ahora son más iglesias, pero digo, cuando lo era o no sé, Chartres sí, digo, Saint-Chapelle, quiere decir, pensaba en Saint-Chapelle, por eso dije Chartres, por supuesto que sí, pero quiere decir, uno entra en esa Chartres, esa tremenda iglesia, y en el fondo, todo lo que está hecho, independientemente que fue diseñado, fue pensado, pero esencialmente surge de inspiraciones acumuladas, quizás colectivas, por supuesto, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, en cierta medida, digamos que después, por supuesto, la comunidad y la cultura muchas veces genera normativas que generan una cierta sequedad, ¿no? Pero, por ejemplo, en todo lo que es el icono ruso, digamos, o bizantino,
hay una cantidad de, digamos, de pautas artísticas que de alguna manera llevan al icono como una ventana hacia lo eterno, hacia Dios, ¿no? Claro. Pero, y se hacen ejercicios mientras uno hace ese proceso. Quiere decir que todo esto tiene una larga data, ¿no? No es que lo inventamos nosotros ahora. Pero bueno, todo lo que sea la conexión creativa y bien orientada con lo inconsciente, creo que está muy bien que así sea, me parece que es lo que necesitamos, porque nuestra desorientación tiene que ver con la falta de trabajo interior, de cuidado del alma. ¿Y vocación humana en ese sentido, qué se propone, digamos, en términos generales? Yo, digamos, después de años de haber trabajado un poco en mí mismo, siempre con las limitaciones que eso implica, porque de ninguna manera, vamos a decir así, considero que he llegado a una cosa extraordinaria, simplemente sigo buscando. Sí me he ocupado con todo lo que pude desde hace 40 años de estas cosas, y antes cuando era chico, pero quiero decir de manera más, entre comillas, profesional. Como me dediqué sobre todo, a nivel académico, sobre todo a la filosofía, pensé por qué no tratar de recuperar esa idea antigua de la filosofía como búsqueda de la sabiduría, en donde intervienen lo que nosotros llamamos ahora cuestiones psicológicas, cuestiones sapienciales, religiones comparadas, prácticas corporales, meditación, pero de una manera ordenada, de una manera seria, rigurosa, accesible al mismo tiempo, y en donde no se le da una doctrina cerrada, sino que cada persona pueda tomar lo que siente de su corazón, más puede adecuarse a su búsqueda. Partiendo del concepto de vocación humana, vocación es llamado, ¿no? Y humana es no hacer más a desplegar más esa profundidad. Partiendo de la base de que todos tenemos llamados, un llamado o muchos llamados que generan un camino. Entonces tiene que ser en libertad, nadie puede decir a vos, esa es tu vocación. Lo que vamos a hacer es acompañarnos en prácticas, en saberes, para que cada uno vaya trabajando su vocación humana. Entonces lo que hacemos acá es eso. Hay una formación central que se ocupa de eso, tiene un formato, porque tiene que tener un formato, pero tratamos de ser lo más libre posible, y después otras actividades que hacemos en la fundación, que directa o indirectamente siempre tienen que ver con la idea de que la cultura puede ser o ayudar a la vocación humana, así como la cultura muchas veces puede hacer lo contrario, ¿no? Sí. Claro, en ese sentido no es dogmática, como una escuela que se rige por un dogma y lo sigue. Más bien... Respetando que alguien puede tener... Acá hay gente que viene con sus propios dogmas, y lo que tengo yo tampoco importa a nadie, ¿no? Hay gente que trae sus propias concepciones y quiere ahondarlas, hay gente que cambia, hay gente que... En fin, lo importante es que se ahonde seriamente lo que uno trae, y ver lo que uno trae, porque eso uno se da cuenta. Pero nosotros no entregamos una doctrina, sí una mirada de esto que estoy diciendo. Hay una mirada, pero una mirada amplia. Después si alguien... Por eso utilizamos mucho las tradiciones espirituales, como que cada una nos dan aspectos diferentes y con variantes. Todas hablan de esto, aunque cada una con una metafísica o una concepción, una cosmovisión diferente, con prácticas que no son iguales, pero después uno ve que con diferencias hay coincidencias. Y después con una aproximación psicológica que le dé un asidero concreto a mi psique. Por eso la psicología de Jung nos ayuda muchísimo, claro. Que no es dogmática, por supuesto, hay una apuesta, apostamos a que hay una profundidad, de que hay un sentido y que hay algo que vale la pena buscar, ¿no? Eso desde luego, es una apuesta. Pero después hay gente que viene bastante escéptica, y yo no le digo nada, si quiere ser escéptico, que lo sea. Claro, no, está bueno aparte poner un poco en crisis y siempre está bueno. Y está el buen escéptico, porque el escepticismo viene de skeptome, que significa investigar. Así que hay escépticos que son maravillosos, ¿no? Que al contrario, nos purifican de credulidades. Claro, nos sacan de ingenuidades. De malas ingenuidades, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy más que conforme con esto. No sé si había notado alguna más, pero... una pregunta que sí te quería hacer, porque es un artista que a mí me interesa particularmente. Bueno, por ahí no sé cómo preguntártelo, pero a través de Jules Solar, ¿cómo podrías relacionarlo a esto que estamos hablando, a los sueños de Jung, a las prácticas espirituales? ¿De qué modo vos comprendés la obra de Jules Solar?
Bueno, Jules Solar fue un buscador, sin lugar a dudas, que conoció la obra de Jung, por otra parte, pero independientemente de eso, digamos, toda la obra de él es una obra visionaria, ¿no? De hecho, bueno, la palabra mismo, digamos, era Schulz y Schul es Glux, invertida, ¿no es cierto? Bueno, él se conectó con la magia, con Aleister Crowley, pero independientemente de eso, hay toda una influencia de muchas corrientes de la Kabbalah, del I Ching, y bueno, él hizo una práctica, ¿no? El libro Ariadna publicó un libro extrañísimo que son todas esas experiencias que él hizo con el I Ching, ¿cierto? Que era una meditación con cada hexagrama, ¿no? Y bueno, yo lo conectaría porque efectivamente, si bien utiliza otro lenguaje en sus prácticas, es decir, uno puede decir que toda su obra es una obra visionaria, que surge de sus experiencias visionarias vigíricas, ¿no? Aparentemente le aplicaba justamente esta forma meditativa que consiste justamente en imaginar un telón y de alguna manera acceder a otro nivel de realidad. Y hay en él una verdadera metafísica en el sentido espiritual del término, ¿no? O sea, en el sentido de que todos esos ángeles que aparecen y todo ese tipo de símbolos, en realidad para él eran experiencias. Por lo tanto, de alguna manera hemos tenido en Argentina la fortuna de tener un autor, además fíjate que era un autor que no se movía por corrientes estéticas. Sí. Ahí tenés un poco un ejemplo, ¿no? Alguien que no le preocupaba demasiado el éxito. Yo no digo que tampoco está mal que uno no es que el éxito por sí mismo sea algo malo, pero ¿entendés? Si lo que le interesaba, toda su obra es una búsqueda, ¿no? Es una apoyatura a su búsqueda espiritual y a una transmisión. Bueno, después está todo el tema de los juegos que utilizaba, sí. Que eran, por supuesto, hay algo lúdico, puede ser que algo, digamos, distanciado a veces, pero puede ser necesario, ¿no? Pero bueno, toda esa recreación que él hace de la Kabbalah con 12 sefirot en vez de 10, aunque hay antecedentes de esto, tiene que ver, digamos, con una permanente búsqueda, ¿no? Que influyó mucho en Borges, desde luego, ¿no? Borges dice que Macedonio Fernández y él fueron las dos personas más extraordinarias que lo influyeron. Sí. Y te hago esta última para cerrar, que es un poco compleja tal vez. ¿Cómo podrías diferenciar, que nos pasó un poco también en los talleres de imaginación activa y de psiconáutica, la magia de la espiritualidad o cuál es la diferencia tal vez que encontrás en términos de historia de la palabra, no sé cómo enunciarlo, pero entre magia y espiritualidad, búsqueda interior, ¿cuáles crees que son las diferencias principales de estos términos? Hay un tema que siempre hay que definir las palabras, ¿sí? Porque la palabra magia se la puede entender en muchos sentidos, pero quizás lo que podríamos decir es que hay que distinguir la espiritualidad propiamente dicha de una manipulación que uno puede hacer de la espiritualidad. No digo que la magia sea siempre eso, todo depende de cómo definamos el término magia. A veces cuando se distingue religión o espiritualidad, también habría que distinguir religión de espiritualidad, pero vamos a dejar esa distinción. Digamos, la espiritualidad propiamente dicha, entendido por espiritualidad, dos cosas. La espiritualidad puede ser una condición humana, en el sentido de que hay una espiritualidad como una dimensión humana que conecta lo relativo con lo absoluto, ¿no? Si es que aceptamos que hay espiritualidad. Y después puede ser entendida como las praxis que me llevan a despertarlo, ¿no? Entonces hago yoga, qué sé yo. Pero la espiritualidad requiere siempre un acto de entrega, ¿no? No basta que yo haga una técnica, no basta que yo me quede con una técnica A, B, C, D, ¿no? La técnica sin entrega, sin compromiso, se transforma en manipulación. Y es ahí donde podemos distinguir la espiritualidad de la magia en el sentido peyorativo del término, no en el sentido profundo, porque hay un sentido alto de la palabra magia. El sentido peyorativo es, de alguna manera, quedarme en los medios y no en los fines. Entiendo. ¿Se entiende? Quedarme en la búsqueda de poder. ¿No? Quiero lograr esto, quiero lograr lo otro.
Claro. Y esto es muy peligroso, se produce una inflación allí. Ahora, como una especulación de... Una especulación y incluso un manejo, no solo especulación, porque sería algo abstracto, ¿no? Un manejo de ciertas fuerzas, ¿no? Que no es un chiste. En el libro rojo aparece mucho el tema de la magia, pero bueno, no como algo negativo, sino como en el sentido positivo, la magia se puede entender como el conocimiento de las fuerzas ocultas que residen en el interior, ¿no? Como un conocimiento del inconsciente. Pero ese conocimiento, pues, cuando es utilizado para bien, es espiritual. Cuando es utilizado para mal, es manipulador. Hace poco dirigí una tesis a una chica en un máster en Holanda, en Groningen, sobre la magia en Jung. Y bueno, estaba esa distinción que es tan importante. Porque, en un cierto sentido, bueno, la palabra magia viene de Persia, ¿no? Significa, el mago es el sabio. O sea, originalmente tenía un sentido alto, ¿no? En el que miraba las estrellas y comprendía, digamos, qué fuerzas eran las que ayudaban a conectar al hombre con el cosmos y con... ¿Se entiende? Tenía un sentido conducente. Después fue tomando otras acepciones y terminó siendo utilizado muchas veces como una manipulación. O sea, que hay que distinguir un sentido u otro de la magia. Pero si hacemos esa distinción, lo importante es que ninguna práctica, ninguna técnica, nada sirve si no hay entrega real. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajas con el inconsciente. Hay un proverbio chino, taoísta, que dice: el hombre correcto con el medio incorrecto obra correctamente. El hombre incorrecto con el medio correcto obra incorrectamente. Es decir, yo puedo tener todos los medios, pero los puedo usar para manipular. De hecho, hay personas muy espirituales que terminan fascinándose con el poder que les produce cierta espiritualidad y se apoderan de eso, ¿no? Claro. Por eso el trabajo interior, la entrega y todas las virtudes que uno tiene que estar cultivando todo el tiempo, porque uno no puede descuidarse. No es que alguien tiene la vaca atada, ¿no es cierto? Y cuanto más se sabe, más hay que trabajarse, porque más se sabe. Más se sabe, uno se da cuenta que más ignora, pero justamente eso es lo que más ayuda. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno desarrolla una técnica, la mayor responsabilidad es para qué lo estoy haciendo. Entiendo. Sí, y en ese sentido la magia también es como una fuerza poderosa que si está también usada como se usó en muchos casos. Aleister Crowley también hablaba un poco de eso. Y Aleister Crowley no estuvo exento de esta. Claro. Él mismo no estuvo nada exento de esta. El problema es que la mayor parte de los que hablan de magia no les pasa nada, porque es una... ¿Entiendes? Lo mejor que puede pasar es que está tan mal hecho que no puse nada, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando hay una conexión con el inconsciente y un cierto poder, eso no es gratuito. Y eso es lo que pasó con Aleister Crowley, ¿no? Sin discutir que sus libros son interesantes, etcétera, pero me parece a mí, yo no quiero juzgarlo, ¿no? Me parece que ese camino se ocurrió muchas veces, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero eso, aunque no lo llame magia, se trata de que, miren, Rudolf Steiner decía, justamente el fundador de la antroposofía, él distinguía entre lo oculto, el conexión con lo oculto y la espiritualidad. Y él decía, una forma de decir esto, ¿no? Es una metáfora que decía, por cada paso que doy en lo oculto tengo que dar 3 en lo espiritual. O sea que la espiritualidad es algo que excede las fuerzas y lo oculto. Las técnicas, los medios no se desorientan si no hay una revisión permanente, claro, una purificación del corazón. Por eso la ignorancia a veces protege. Claro, no es buena, pero mejor no meterse en lo que, si uno no está preparado. Sí, hay una frase que es como avanzar y dudar, permanentemente ir dudando. Yo me pegué un susto cuando tenía 10 años, no lo conté con 11 años, porque hipnoticé una amiga mía en Alemania. Yo estaba en una casa y después no sabía cómo despertarlo. Después eso cuando era tenía 10 años, tenía 11 años, o un poco más, 12 años, yo no me acuerdo que tenía. Pero digo, después fue un poco, yo me asusté, ¿no? Claro. No es que quería hacer nada malo, pero ahí me di cuenta. Estaba en trance y no podía, claro, despertarlo. Fuerte. ¿Y vos te sometiste, esa te quería una pregunta más, perdón, te sometiste a sesiones de trance, de hipnosis, ese tipo de cuestiones? Sí, en un momento sí. Bueno.